Como saben, desde la perspectiva de la tradición budista, por naturaleza a nosotros se nos concibe como entidades compuestas. Este es el argumento primario que naturalmente se emplea o esgrime precisamente por fortalecer la concepción de que carecemos de una identidad intrínseca y sustancial, dado el hecho que dicha identidad para poder existir tendría que tener como referente precisamente algún tipo de entidad, algún tipo de compuesto sólido, autónomo, unitario y permanente. Precisamente y en consecuencia del hecho de que sujetando nuestra identidad a la más primaria investigación, develamos la ausencia de esas cualidades, es que precisamente afirmamos que la identidad con la que en efecto contamos existe de forma distinta a la que a nosotros ordinariamente aparece. En otras palabras, carece de realidad objetiva, carece de identidad intrínseca, carece de permanencia, carece de existencia unitaria y por lo tanto es incapaz de poseer, de sustentar y así proyectar cualidad sustancial alguna. Cuando nosotros examinamos el primario de los referentes de aquello que nos comprende, esto es, nuestra persona física, ¿qué descubrimos de la misma? No es difícil arribar a la conclusión, sujeta a la investigación, de que el cuerpo, que a nosotros aparece como una entidad unitaria, estable y sólida, autónoma o permanente, en realidad no es otra cosa que una colección de componentes transitorios y temporales físicos. Que nuestro cuerpo muta, cambia y se transforma momento a momento, que nunca es exactamente el mismo. Arribar simultáneamente a la conclusión del hecho de que ese cuerpo emerge en dependencia de condiciones y circunstancias, y que la identidad que sobre el mismo proyectamos es en esencia una mera designación conceptual y es en ese contexto no del todo falsa, pero temporal y relativa. ¿Se entiende eso? Por lo menos intelectualmente, ¿sí? Hay que interiorizarlo, evidentemente. Pero la tradición budista evidentemente encuentra que a nosotros nos separa de una variedad de diferentes referentes corporales propios del mundo fenoménico con el que interactuamos, una dimensión adicional, la cognitiva, la mental, la emocional. Esto es, también la alfombra, también la tejambre, también la lámpara, son entidades compuestas, existen como una colección de componentes transitorios y temporales físicos, pero claramente ninguno entre estos manifiesta el brillo de la conciencia, por lo menos su dimensión más primaria y elemental, a la que nosotros reducimos a una operación cognitiva específica que llamamos mera claridad y darse cuenta. Luminosidad y cognoscencia. La mera claridad y el darse cuenta se refiere a esa capacidad que la conciencia de cualquier ser dotado de la misma manifiesta de que, uno, reflejar aquello a lo que la conciencia se ve expuesta. Dos, poder establecer un vínculo primario de reconocimiento de aquello que la conciencia refleja, siquiera como una entidad. Ahora, cuando examinamos a la conciencia en sí misma, ¿trátase como punto de partida de una entidad estática o es una entidad dinámica? Claramente, la conciencia es una entidad en movimiento, de otra manera la cognición sería inviable, imposible, no podría adaptarse a todo aquello a lo que se ve expuesta momento a momento. Ahora, la conciencia es en efecto una entidad compuesta, pero ¿compuesta de qué? La tradición budista afirma que la conciencia es, como el cuerpo, una colección de componentes transitorios y temporales, pero en distinción al cuerpo de naturaleza mental. Esto es, la mente es una sucesión de instantes o momentos de conciencia, de mera claridad y darse cuenta. Al mismo tiempo, la conciencia no es una entidad unitaria, dado el hecho de que nosotros somos, tenemos y desplegamos diferentes actividades cognitivas, por ende, diferentes conciencias. Esto es, la conciencia visual es una, la conciencia auditiva, gustativa, táctil, olfativa y la conciencia mental son otras, ¿no es cierto? Complementarias, pero distintas. Esto es,
La función de la conciencia visual no puede ser sustituida, como ejemplo, por la cognición de la conciencia auditiva. Lo que la conciencia auditiva hace es distinto a aquello que la conciencia visual emprende, ¿sí o no? La conciencia visual depende de tres factores, como ejemplo. El órgano visual, que en este caso es el ojo. Los objetos visuales, que son los colores y las formas. El contacto entre el órgano y sus objetos que produce, propicia o detona la emergencia de la conciencia visual en sí misma. Ahora, esa conciencia, por ejemplo, la visual, es distinta a la conciencia auditiva. No se empalman, ni operan de forma simultánea, en contraste a la concepción ordinaria que tenemos de la función y operación de la conciencia. Por ejemplo, en este momento ustedes tienen la sensación de que en ustedes opera simultáneamente la conciencia visual y la auditiva. Tienen la sensación de que me ven y me escuchan al mismo tiempo. Es una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque en realidad la conciencia opera de forma estroboscópica. Es un poco como si lo comparamos con instrumento digital, es como el bus en una computadora que tan solo permite, ¿verdad?, una especie de flujo unitario de información binaria, unos y ceros. No se pueden albergar más líneas simultáneas. ¿Sí? Entonces, en un instante de conciencia opera la conciencia visual, en otro instante de conciencia opera la conciencia auditiva, en otro instante de conciencia opera la conciencia olfativa, estroboscópicamente, primero una, después otra, pero lo hace con tal agilidad y velocidad que nosotros no somos capaces ordinariamente de darnos cuenta que cada una de esas conciencias opera de forma individual y tenemos y generamos la sensación lo hacen de forma simultánea. Ahora, sujeto a la investigación contemplativa, esto es cuando una persona refina su capacidad de atención y concentración y de introspección, cuando se alenta el proceso cognitivo a través del desarrollo de la atención, se puede aprender a notar cómo es que cada instante de conciencia opera. ¿Hasta aquí me siguen? Pero algo que podemos concluir es que en efecto ese fenómeno que llamamos cognición o mente y que ordinariamente concebimos como unitario, es compuesto. ¿De qué? Como mínimo, instantes de conciencia, momentos de mera claridad y darse cuenta. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, esos momentos de mera claridad y darse cuenta, se dice, insisto, manifiestan dos cualidades. La mera claridad, la capacidad de reflejar aquello a lo que se ven expuestos, dependiente de cada una de las bases sensoriales. Por ejemplo, ¿qué es lo que la conciencia visual refleja? Colores y formas. ¿Qué es lo que refleja la conciencia auditiva? Sonidos o ruidos. ¿Qué es lo que refleja la conciencia olfativa? Olores o fragancias. ¿Qué es lo que refleja la conciencia gustativa? Sabores, texturas. ¿Qué es lo que refleja la conciencia táctil? Temperaturas, ¿verdad? Y texturas. ¿Y qué es lo que refleja la conciencia mental? Ideas, imágenes y pensamientos, memorias, ¿verdad? Bien. Ahora, la segunda cualidad de esa función que llamamos mera claridad de darse cuenta es el darse cuenta. Pero en su dimensión más primaria, lo que darse cuenta simboliza o representa es la mera elemental capacidad de la mente para hacerse consciente de la presencia de aquello a lo que se ve expuesta como entidad. Eso quiere decir simplemente atender que algo está apareciendo. ¿Sí? Esa primera relación de la conciencia con su objeto es no conceptual. No conceptual quiere decir que simplemente la conciencia atiende la presencia del objeto antes de describirlo, teniendo presente que la descripción que se hace de ese objeto emerge en dependencia de un marco de referencia conceptual, que al mismo tiempo es, por definición, condicionado por variables como son karma y cultura. ¿Se entendió eso o no? Entonces, en ese primer instante de relación de la conciencia con su objeto, lo único que la conciencia hace es aprende la presencia del objeto, pero no lo describe.
Nanosegundos después, la inercia del condicionamiento mental precisamente elabora conceptualmente sobre la aparente naturaleza e identidad del objeto cognitivo. Y por lo tanto lo juzga, dice es alto o es corto, es amplio o estrecho, es bonito o es feo. Todas esas son, ¿qué? Nosotros pensamos cualidades intrínsecas del objeto cognitivo. Esto es, cualidades que corresponden y pertenecen al mismo, ¿no? La noción de que lo rojo es propio de la rosa y que lo hermoso es propio de la rosa. Pero lo rojo no es propio de la rosa y lo hermoso tampoco le es propio. Lo rojo y lo hermoso son meras designaciones conceptuales del perceptor que en dependencia de diferentes tipos de condicionamiento y sus propias bases sensoriales evalúa y juzga este objeto de esa manera. En otras palabras, piensa que este objeto está dotado de realidad objetiva. Realidad objetiva no es lo mismo que realidad subjetiva, esto es. La tradición budista afirma, la rosa posee realidad subjetiva. Hay algo aquí, pero este algo que hay aquí no emerge en independencia de quien lo percibe. Ahora, en términos ordinarios, tenemos la sensación de que la rosa genuinamente existe como a nosotros aparece, como rosa y como roja y como fragante, ¿sí? Inconscientes en torno al hecho de que todas esas cualidades no son sustanciales a la rosa, no le pertenecen a esta intrínsecamente, sino dependen de la relación que se establece entre el estímulo y el perceptor, que al mismo tiempo emerge en dependencia de nuestra visión kármica de la vida, nuestros condicionamientos y bases sensoriales, inclusive nuestro humor y condición temporal, como aparece la rosa cuando eres romántico y enamorado, como aparece la rosa cuando te encuentras deprimido o estás, no sé, en un luto de alguien que ha muerto. Como aparece la rosa cuando transitas por un plantío de rosas y sus espinas te rasgan. Fíjense qué diferente sería la evaluación, ¿no? Pinche rosa. Odio las rosas. No sé qué le hallan estas plantas horrorosas que rasgan mi piel, ¿no? Y en oposición, ¿no? Cuando estás enamorado ves la rosa y... ¿no? Y si eres una abeja, ¿cómo percibes la rosa? ¿No? Eh, su polen, y si eres uno de estos gusanitos que se comen las plantas, ¿no? Sus tenacitas, ¿no? Evidentemente no hay gusanito que come y suspira, come y suspira. ¿Sí? Entonces la apariencia de la rosa es una que no puede divorciarse ¿de qué? De nuestros condicionamientos. ¿Se entiende esa idea? La primera cognición que tenemos de un objeto es no conceptual, pero dura nanosegundos. Y después nuestros condicionamientos, lo que llamamos plataforma de interpretación conceptual, nuestra visión kármica de la vida, que depende no solo de aquello a lo que hemos sido condicionados en esta vida, sino en vidas previas, y depende también del cuerpo con el que tenemos, determina lo que nosotros percibimos. Esto hace presente una reflexión muy interesante. ¿Qué tipo de mundo percibimos? Evidentemente un mundo humano. ¿Por qué razón? Porque los instrumentos que utilizamos para percibir ese mundo son humanos. ¿Sí? Ahora, al percibir ese mundo humano, ¿cómo sentimos existe? Tal como aparece. A eso es a lo que llamamos realidad objetiva. Creemos que ese mundo existe por sí mismo, desde su propio lado, independiente a nosotros que lo percibimos, como humanos. Pensamos que ese mundo en efecto está dotado de las cualidades que aparentemente despliega. ¿Y cómo nos relacionamos con estas? Naturalmente con apego y aversión. ¿Y esto qué produce? Recordarán cuál es la primaria observación del Buda. La primera de sus grandes afirmaciones o descubrimientos, la realidad del sufrimiento.
No es que los seres sensibles en sí estemos condenados al sufrir. Esto representa una interpretación extrema, radicalizada, equívoca de la enseñanza budista. El Buda jamás afirmó que la naturaleza misma de la vida y la experiencia es la del dolor. Afirmó que siempre que la experiencia que del mundo nosotros tenemos emerge condicionada por la ignorancia y confusión, pasiva y activa, entonces somos presa del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Ahora, claro, puede arguirse que en buena medida, a lo largo de nuestras vidas, la relación cognitiva que establecemos con el mundo y emocional está siempre condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión. Y por lo tanto, en ese contexto siempre nos vemos sujetos del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Eso es un argumento sólido. Sin embargo, la tradición budista afirma que esos condicionamientos no son intrínsecos a la naturaleza de la mente y que solamente la afectan de forma temporal y relativa. En otras palabras, que esa red de aflicciones que ulteriormente en nosotros detona el sufrimiento, el dolor y la insatisfacción, si bien hoy están habitual y recurrentemente presentes en la estructura de la mente ordinaria, de la mente grosa y burda, de la psique humana, no son intrínsecos a la naturaleza fundamental de la mente, a la conciencia primigenia, que existe más allá de la influencia de estos. Ahora, esto es algo en extremo importante, porque este descubrimiento nos conduce a entender que dado el hecho de que estas aflicciones no afectan a la naturaleza fundamental de la mente, y aún en la naturaleza de la mente ordinaria son temporales y relativas, pueden, 1, disminuirse en intensidad, 2, inhibirse temporalmente en su manifestación y 3, ulteriormente erradicarse de la estructura de la propia mente y conciencia en todas sus diferentes dimensiones. Por ende, la tradición budista plantea como viable un camino o sendero que precisamente conduce al ser sensible a ese objetivo. Cualquiera de esas metas es valiosa. Las primeras dos son mundanas, intrasamsáricas, mejorar la condición de nuestra vida ordinaria, inhibir las condiciones que nosotros detonan conflictos y dificultades temporales. Pero la tradición budista, a diferencia de las disciplinas terapéuticas y psicológicas o psiquiátricas occidentales, plantea una meta superior, la posibilidad de erradicar de raíz y permanentemente las aflicciones mentales y emocionales. Esa meta es transmundana. Transmundana quiere decir, es una meta que se proyecta más allá del mundo ordinario y temporal de las apariencias. A esa condición se le llama budeidad. ¿Sí? Ahora la palabra, de nuevo, puede con facilidad producir confusión. ¿Qué quiere decir budeidad? Es algo que recurrentemente deben de tener presente, clarificar y entender. La palabra budeidad se refiere a un hecho muy primario, muy elemental, el estado lúcido de la mente. Ahora, ¿qué quiere decir el estado lúcido de la mente? Un estado radicalmente distinto a aquel que no es lúcido. Ahora, en el contexto de la vida diaria, ¿cómo construimos el entendimiento de lo que aquí quiere proponer y afirmarse? ¿Qué entendimiento tenemos de estados de lucidez y de no lucidez? Entre comillas, el estado de vigilia y el estado del dormir, ¿no? Cuando nosotros transitamos por el estado del dormir, ¿qué sucede? En su primera dimensión, el sueño profundo sin sueño, nos desmayamos, experimentamos una temporal suspensión e inhibición de la continuidad de la conciencia. ¿Sí? Y después transitamos hacia la experiencia del sueño onírico, a la que definimos como una experiencia de naturaleza visionaria. Esto es, aparece en el contexto de los sueños, en el contexto onírico, una colección de visiones. Ahora, cuando no eres lúcido, lo cual quiere decir no eres consciente de la naturaleza de esa experiencia, de la naturaleza de ese tránsito, cómo es que ese tránsito existe en oposición a cómo meramente aparece, cómo es que interpretas a esas experiencias visionarias. Si no eres lúcido, como si estuvieran dotadas de realidad objetiva.
Esto es como si esas experiencias o visiones oníricas existieran independientes al individuo que las sueña. Y por lo tanto, cómo te vinculas y relaciones con ellas, con apego y con aversión. Y por ende sujeto a su control e influencia perniciosa. Te esclavizan. Y en ese contexto te impulsan al dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Ahora, claro que una pregunta fundamental es si esa es la condición natural de la conciencia. En otras palabras, si estamos condenados en el tránsito onírico a, por naturaleza, siempre vernos incapacitados a reconocer la naturaleza subjetiva de ese entorno visionario. O en contraste, si en nosotros existe el potencial de detonar la lucidez. ¿Cuál es la respuesta? Todos tenemos el potencial de detonar la lucidez. Esto es, podemos técnicamente hacernos conscientes del hecho de que estamos soñando. ¿Hasta aquí vamos? Ahora, si te haces siquiera por un instante consciente del hecho de que estás soñando, ¿cómo interpretas las apariencias oníricas? Y me adelanto al error recurrente. La mayoría de ustedes afirmarán, te darás cuenta que dichas apariencias oníricas son irreales. Error. Porque todas esas apariencias oníricas son reales. En otras palabras, existen. Ahora, esta es la clave, así que agárrense. ¿Cómo existen? Como sueños. Existen como sueños, pero ¿cómo las percibimos? Como dotadas de realidad objetiva. En otras palabras, ¿qué tipo de realidad tienen? Subjetiva. Subjetiva quiere decir emergen en dependencia del sujeto que la sueña. No existen independientes a ese marco de referencia, el del sujeto que sueña. Pero ordinariamente las percibimos como si existieran independientes a quien las sueña. Por ejemplo, cuando ves un pastel de chocolate, tienes la sensación de que éste existe tal y como te aparece, como pastel, como de chocolate, como sabroso, como objeto de deseo, como satisfactorio. Y tienes la absurda certeza de que todas esas etiquetas son intrínsecas a la naturaleza del pastel. Pero cuando sujetas al pastel a la más primaria investigación que puedes descubrir y develar del mismo, ninguna de estas corresponde a su naturaleza. Ese objeto, uno, no es ni siquiera en sí mismo pastel. Porque lo pastel de ese pastel, ¿de qué depende? Del marco de referencia conceptual de quien se vincula con este. ¿Qué es el pastel para la hormiga? ¿Qué es el pastel para el león? ¿Qué es el pastel para el murciélago? ¿O qué es el pastel para el aborigen que nunca ha visto un pastel? Si el pastel fuera pastel en sí mismo, ¿cómo aparecería a todos los perceptores? Como pastel. O cómo aparecería inclusive al perceptor que lo atiende como pastel en todo momento. Y es claro que aún para ese perceptor socializado a etiquetar a ese estímulo como el de un pastel, su apariencia varía en dependencia de condiciones y circunstancias. Por ejemplo, bajo ciertas condiciones el pastel se convierte en un arma. ¿No? ¿Sí o no? O hace algunos años visitaba una exposición de uno de estos artistas conceptuales norteamericanos en el Museo de Memoria, en el Museo de San Ildefonso, cuando estábamos haciendo las reliquias, y había un cuarto hecho de una casa elaborada con rebanadas de pan Bimbo. ¿Qué son ahí esas rebanadas? Bueno, son ladrillos, ya no son pan Bimbo. ¿No? Estos no entras y dices, ¿qué onda con el pan Bimbo? ¿No? Sino más bien lo que ves es una casa. Varía en dependencia de condiciones y circunstancias. Pero en la relación ordinaria que establecemos con el mundo, tenemos esta falsa certeza, producto de la confusión y la ignorancia, que las cosas realmente existen como a nosotros aparecen. Ahora, esto no solo es propio de la experiencia visionaria de los sueños. La tradición budista afirma algo revolucionario. Afirma que esa experiencia a la que nosotros
dotamos de absoluta objetiva realidad, que concebimos existe como la plataforma ulterior de coherencia cognitiva a la que tenemos acceso, el estado de vigilia, también es un sueño. Ahora, esto siempre se complica porque cuando en la tradición budista se dice ese estado, el de vigilia, es un sueño, ¿qué es lo que saltamos a afirmar? Que no existe. Y entonces, ¿de qué, verdad, se señala al Buda? De nihilista, de alguien que niega de forma sistemática la realidad de todo existente. Esta es una afirmación incorrecta, dado el hecho de que el Buda jamás afirma que esas apariencias no existen. Lo que afirma es que no existen como aparecen. ¿Cómo aparecen? Como si estuvieran dotados de realidad objetiva. ¿Y cómo existen? Dotados de realidad más subjetiva. Y en ese contexto a que se asemejan a la realidad de la experiencia que es propia de un sueño. Así entonces el estado de vigilia, podríamos arguir, se asemeja a un sueño. Pero si queremos ser más puntillosos, tendríamos que decir, no, el estado de vigilia no se asemeja a un sueño, es un sueño. Dado el hecho de que nada de aquello a lo que nos vemos expuestos cotidianamente existe independiente de la manera en que lo interpretamos. Por ejemplo, cuando ustedes me perciben a mí, en este instante, tienen la sensación de que yo existo objetivamente, esto es por mí mismo, desde mi propio lado, de forma absoluta, tal y como ustedes aparezco. Pero mi apariencia a ustedes se presenta en dependencia de una variedad de condicionamientos. Por ejemplo, mi apariencia, no lo piensan, pero depende de una circunstancia temporal y relativa, un retiro budista. Una serie de asociaciones, un maestro budista, dependientes de ciertos tipos de afirmaciones que le validan. Por ejemplo, otro lama budista que me afirma como un lama budista. ¿Se entiende eso? Y todo eso genera un sentido de certeza. Ah, en efecto, eso o ese que veo existe como me aparece, es realmente un lama budista. Pero esa identidad es temporal y relativa. Es temporal, dado el hecho de que claramente no se perpetúa, ¿verdad? En el medio de la carretera, no soy ese lama budista. Si lo fuere, tendría que haber algún tipo de comprobación empírica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensaría el del metrobús al lado de mí? Mira, ahí va el lama budista. ¿Qué pensaría el peatón al que casi atropello? Casi me atropelló un lama budista, ¿no? ¿Qué pensaría la persona que me cobra pues, la cantidad en la caseta? Pase, ¿verdad? No pague lama, ¿no? ¿Y qué sucedería al llegar, por ejemplo, a casa? Evidentemente mi esposa me recibiría como recibimos a nuestros maestros. Me imagino a ella paradita, esperando a que llegue, ¿no? Haciendo así una postración, ¿no? Con todas las atenciones que me tienen aquí, me llevan mi comida al cuarto, me preguntan qué necesito, ¿verdad? Hasta me ayudan a caminar. ¿Creen que esto sucede en casa? No. Nadie me trata así. Mis hijas no me ven de esa manera. Me dicen, ya llegó el lama, prepárense 3 postraciones. En el instante en que se abre la puerta del elevador, al que ven es a su papá, con todas las asociaciones que tiene la identidad de su papá. Ahora, si yo me aferro a este sentido de identidad, lo cual es común, dado el hecho de que le he aportado neuróticamente realidad objetiva, entonces creo que existo como lama budista independiente de condiciones y circunstancias, como cuando no develas y percibes un sueño como un sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, llego a casa y ninguna de esas expectativas se cumplen? Mi esposa no me recibe con una genuflexión, no está paradita esperando a que salga, ni me hace ninguna ofrenda, ni me preparó la cena, ni me pregunta qué necesito, ni me ayuda a caminar.
O me reclaman, ¿no? Tienes un mes de no estar en casa. O mis hijas, nadie me dice, oh, Lama, ¿cómo ha acontecido este mes en donde has beneficiado a infinitos seres? ¿Qué creen que me dicen mis hijas? Te extrañamos, papá. No puedes irte tanto tiempo. ¿Qué te pasa? ¿No? Está como hace algunos días, hace unos meses, tenía que tomar un vuelo muy temprano, a las 5 de la mañana. Entonces me levanto como a las 3:30, ¿no? Y no me he dado cuenta que en la noche mi hija pequeñita se había venido a dormir a la cama, ¿sí? Y entonces pues yo con mucha confianza voy, prendo la luz del baño, me preparo para salir y para cuando me doy cuenta la pequeñita está en el marco de la puerta con su pijamita y me ve y se pone así y me dice, papá, ¿a dónde vas? Yo le digo, bueno, pues ya me di cuenta que te levanté, qué terrible, pero tengo que tomar un avión, voy a dar un seminario. Y me dice, bueno, pues espero que tus amigos aprecien el sacrificio que hace toda esta familia. ¿Sí? Uma, dice, refiriéndose al hecho de que ya la levantaron a las 3 de la mañana, ¿no? Evidentemente, en ese momento yo no aparezco a ella acorde a la noción que tengo de mí mismo. Si me aferro a esa identidad, ¿qué sucede cuando no se cumplen las expectativas que asocio a la misma? Sufro. ¿Y cómo administro ese sufrimiento? ¿Reconozco que es consecuente de una percepción equivocada de mi parte? No. ¿Qué hago comúnmente? Proyecto las responsabilidades de sufrimiento afuera. ¿Por qué sufro? Porque tú no aprecias quién soy. Porque sufro porque tú no sabes con quién te casaste o con quién vives. Porque sufro porque realmente no te das cuenta de mi naturaleza. ¿Y cómo puedo dejar de sufrir? Si tú cambias, ¿no? Porque tú eres la fuente de mis conflictos, desgraciada y perra. ¿Y no hacemos eso todo el día? ¿No es como manejamos nuestra relación con el mundo momento a momento? Por eso el Buda que decía, ¿cuál es la fuente del sufrimiento? Una vez que reconocemos la realidad del dolor, tenemos que investigar cuáles son las causas que lo producen y cuáles son las causas que producen el dolor. La ignorancia. La ignorancia no quiere decir que desconoces el nombre de las capitales de la República Mexicana. La ignorancia quiere decir algo mucho más primaria. Quiere decir que no reconoces la manera en que las cosas son. Y reconocer la manera en que las cosas son quiere decir eres incapaz de distinguir la manera en que las cosas son de la forma en que aparecen. Y que hay una gran distancia entre su apariencia y realidad. ¿Se entiende eso? Como decía mi maestro, lo oyes, pero no entiendes ni madres. Entenderlo, decía él, toma una vida de disciplina. ¿Por qué? Porque ese tipo de modelo cognitivo, ¿cómo se encuentra hoy en nosotros presente? De forma habitual. Es un hábito profundamente enraizado que opera inconscientemente y de forma automática cada vez que establecemos vínculo sensorial con el mundo de la experiencia. De la misma manera que todos los días al irte a dormir, como aparece el mundo visionario de los sueños. Habitualmente, de forma distinta a como existe. Habitualmente, como si ese mundo existiera por sí mismo, independiente a quien lo sueña, dado el hecho de que no eres lúcido. Así entonces, ¿qué entendemos por la palabra Buda? ¿Qué es un Buda? Porque cuando hablamos de los Budas, y más cuando añadimos, por ejemplo, en el contexto de la cosmología budista indotibetana, el sendero del diamante, hablamos tanto de, y lo habrán escuchado recurrentemente este fin de semana, las deidades. De ahí nos jodimos, ¿no? Porque cuando usamos la palabra deidades, ¿cómo lo interpretamos? Siendo nosotros individuos de extracción cultural judeocristiana.
pues como divinidades. Y eso no tiene nada que ver con lo que referimos por ese nombre. Son Budas, no deidades. ¿Y qué quiere decir que son Budas? Son seres que han actualizado una condición de lucidez, que están despiertos. ¿Se entiende eso? ¿Por qué esos seres son faros para nosotros? La respuesta es muy simple. Porque estamos dormidos. Sin embargo, ¿qué señalan estos? Algo muy exquisito. Sí estás dormido, pero puedes despertar. Despierta. ¿Sí? ¿Y qué usa para despertarnos? Como decía mi maestro, lo que pueda. De todo. Porque todos somos distintos, ¿no? Hay personas que se despiertan con mucha facilidad. ¿Sí? Por ejemplo, mi mujer pío y se despierta. Pero mi hija mayor, tienes que traer un bulldozer para despertarla. Detonar un dispositivo termonuclear. Entonces todos somos diferentes. Necesitamos diferentes herramientas para despertarnos. Ergo, ¿qué diseñó el Buda? 84,000 diferentes enseñanzas. ¿Qué son esas enseñanzas? Ulteriormente, métodos para detonar la lucidez, para despertarnos. ¿Se entiende eso? Ahora, esos métodos varían en proyección y capacidad. ¿Sí? Cuando no te puedo despertar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si me es imposible despertarte de una pesadilla, por lo menos que debería de intentar ayudarte que dentro de esta pesadilla la experiencia sea lo menos atemorizante posible. Quizá dentro de esa pesadilla pasarte una armadura, ¿verdad? Y una pistola para que te defiendas del monstruo o del león y te sientas un poco más seguro dentro de ese mundo. No es la respuesta ulterior, porque en realidad, ¿cuál sería la solución definitiva? Que despiertes. Pero ya concluimos. ¿Cuál es el conflicto? No te puedo despertar. Y como no puedes despertar, voy a empezar por tratar de ayudarte a transformar la condición de ese mundo visionario en el que vives para que por lo menos no sea tan jodida, sea un poco más favorable, mejorar tu sueño. ¿Sí? Ahora eso es muy valioso, nunca hay que disminuir la importancia de esa estrategia. Es una propia de la tradición budista. Primero tenemos que mejorar la condición del mundo en el que vivimos, con el que convivimos. ¿Sí? Pero lo que es esencial es nunca confundir eso por la meta del budismo. ¿Por qué primero mejoramos la condición del mundo en el que vivimos? Porque claramente no nos han podido despertar. ¿Sí? Ahora es mejor tener un buen sueño o una pesadilla, pero sigues durmiendo. ¿Cuál es la solución final? Despertar. Algunos pueden despertarse con facilidad y a otros hay que conducirlos al despertar. De ahí los diferentes vehículos. El vehículo fundacional, el estrecho, el vehículo amplio, el sendero del diamante. Están diseñados para diferentes tipos de personas con diferentes capacidades para despertar. Unos, para los que están súper profundamente dormidos, son muy difíciles de despertar. Otros, para los que su sueño es más superficial. Otros, para los que es en extremo sencillo despertarlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que es incorrecto? Usar los métodos que son propios para los que son muy sencillos de despertar cuando nosotros estamos inmersos en un sueño increíblemente profundo y coherente. Esos métodos no nos van a funcionar. No porque no sean eficaces en sí mismos, sino porque todos también emergen en dependencia de aquellos a los que están orientados. ¿Hasta aquí me sigue? La mente es entonces una entidad compuesta. Es una sucesión de instantes de mera claridad y darse cuenta. No tiene identidad intrínseca y es temporalmente humana. Bien, ahora, decíamos que la cognición que del mundo tenemos emerge en dependencia de muchas influencias, ¿no? Una de las influencias importantes que determinan cómo y qué es lo que nosotros percibimos
también emerge en dependencia de la relación de las diferentes conciencias y diferentes plataformas físicas con las que interactuamos con el mundo. Bien, el cuerpo, decíamos, es una entidad compuesta. En primera instancia es una colección de componentes transitorios y temporales físicos, pero también el cuerpo está compuesto de un cuerpo grosso, sutil y muy sutil. El cuerpo grosso es el de carne y hueso. El cuerpo sutil es llamado el adamantino, aquel constituido de canales, gotas neurales, vientos sutiles y puntos de ensamble energético. Se le llama ordinariamente en la tradición indotibetana el cuerpo de Tsalung, el cuerpo de canales y energías. Y el cuerpo en extremo sutil, que en esencia tiene como referente lo que llamamos la gota indestructible. La gota indestructible siendo la estructura más primaria, frontera energético-fisiológica que en nosotros aparece en el momento de la concepción y que a lo largo de la vida reside en el medio del canal central a la altura del corazón y donde mora o se resguarda la conciencia primigenia, la luz clara esencial de la mente. ¿Hasta aquí me siguen? Cuando hablamos acerca de la mente, decíamos, es también una entidad compuesta. En su dimensión primaria es una colección de componentes transitorios y temporales de naturaleza mental. Pero también la mente puede dividirse en la conciencia grosa, la conciencia sutil y la más sutil. La conciencia grosa es la psique humana, para nosotros que somos humanas. Esa conciencia es por naturaleza dualista, por ende es aflictiva y es individual. ¿Sí? La conciencia sutil, llamada también el sustrato de qué, de la existencia. ¿Por qué se le llama así? Porque es de esa dimensión de la conciencia que adviene la totalidad de la conciencia grosa y el mundo que percibe. Ahora, esa conciencia es también dualista, es también aflictiva, pero la diferencia de esa conciencia a la primera es que es transpersonal. Mientras la primera es personal, la de Tony Karam, porque depende del cuerpo de Tony Karam, surge con este, mora en este, desaparece cuando este se desorganiza, la conciencia sutil precede a la conformación del cuerpo, opera de forma distante e independiente al mismo y subsiste después de la transición del morir. Por ende, esa conciencia se le llama transpersonal. ¿Por qué? Porque trasciende mi personalidad temporal que depende de este cuerpo y su circunstancia. Esa conciencia no es humana. ¿Por qué no es humana? Porque no es personal. ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? O sea, mi persona, ¿de qué depende? De este cuerpo y esta circunstancia. Cuando la conciencia trasciende ese cuerpo y circunstancia, ya no está determinada por ese cuerpo y esa circunstancia. Y este cuerpo y circunstancia es, por ahora, humana. Pero en el momento en que la mente se separa de ese cuerpo y circunstancia, ya no es humana. ¿Se entendió eso? Esa es la razón por la que se afirma que la mente, en dependencia de la inercia habitual del karma, puede experimentar renacimiento en una multivariedad de diferentes plataformas de vida y de experiencia. Muchas, la mayoría, no humanas. Porque hay muchas diferentes condiciones de vida. Aún solo en nuestro mundo, ¿cuántas especies de insectos hay? La naturaleza de la mente de ese insecto y la propia es la misma. Lo que cambia es el karma, la circunstancia. Es como si tienes un programa de computadora. Imagínate iOS de Apple, ¿no? Puedes meterlo en el iPhone, puedes meterlo en el iPad, puedes meterlo en el iMac, puedes meterlo en el Mac Pro, ¿no? Todos son plataformas diferentes y se ven distintas. Si comparas un teléfono con una computadora, son muy diferentes, pero tienen el mismo sistema operativo. ¿Se entiende eso? Ahora, en dependencia de la arquitectura de ese dispositivo, es como opera ese sistema operativo. Por ejemplo, en una computadora de escritorio, quizá puedes utilizar el sistema operativo total y completamente desplegado, amplio. Pero cuando cargas esa computadora en un relojito, ¿verdad? En el, ¿cómo se llama? El iWatch. Pues tienes que cargar una versión disminuida de ese sistema operativo porque la máquina no tiene suficiente memoria para sustentar el grande.
Así entonces, la mente, cuando se carga, renace en un gusano, no puede manifestar todas las altas funciones que manifiesta en un cuerpo humano. Es un iWatch. Renació en iWatch. Da la hora y párale de contar, ¿no? ¿Sí? Pero si la mente renace, imagínate, en una Mac Pro de última generación, ahora va a salir una en diciembre que tiene 16 núcleos, que tiene 5 terabytes de memoria, que tiene procesadores gráficos monumentales. Imagínate cómo va a correr ese programa en esa computadora. Ahora, ¿qué tipo de biocomputador tenemos nosotros? Es una pregunta interesante y una que podemos responder de dos maneras. ¿Qué tipo de biocomputador tenemos y cómo es que empleamos ese biocomputador? Porque el que tenemos es de última generación, con potenciales extraordinarios. No hay dispositivo electrónico hasta la fecha que emule el potencial del cerebro humano. Su capacidad de almacenamiento de datos, infinita. Necesitaríamos un solo cerebro para emularse, requeriría de un planeta entero de discos duros. ¿Sí? Y así subsecuentemente. Eso es como existe este biocomputador, pero ¿cómo lo usamos? iWatch. Ahora sabemos de qué se trata eso, porque nosotros muy a menudo compramos por una especie como de hambre consumista la última y más sofisticada computadora, ¿no? Pero ¿para qué la usas? Para escribir tus cartas pinchurrientas a tu amante. Te estoy escribiendo esta carta de mi nueva iMac. Para eso la usas. Tenemos este instrumento maravilloso que es una máquina interestelar, interdimensional. Lo es. Este cuerpo puede llevarnos a otros mundos, puede llevarnos a otras dimensiones, pero ¿para qué lo usas? Para comer, cagar y ver la tele. ¿Sí? Lo mismo que puedes hacer con tu iMac, ¿no? Le das datos, ¿verdad? Los tiras al basurero, caga y pasas tus videos para todo lo que usas. Ese aparato que puede hacer maravillas, ¿no? ¿Se entiende eso? Bien, ahora, el cuerpo sutil, el cuerpo grosso lo conocemos. ¿De qué está compuesto? Carne, hueso, todos los componentes materiales. Es el objeto del estudio de la medicina, de la biología, ¿no? Muy avanzada, de hecho, en el entendimiento de ese cuerpo. Pero desconoce la existencia del cuerpo sutil, que es tan o más real que el primero, porque le precede en primacía, ¿sí? Ahora, ese cuerpo sutil está compuesto de canales, venas, gotas neurales. Estos son cargas de energía consciente que recibimos de nuestra madre y padre en el momento de la concepción. De vientos sutiles, también llamados energías vitales, prana o lung en la lengua tibetana, y de puntos de ensamble energético que llamamos ruedas o chakras. ¿Ok? Ahora, el viento, la energía vital, es también dinámica, muta, cambia, se transforma momento a momento. Y lo que los contemplativos indios, asiáticos, descubrieron, porque no es un descubrimiento meramente budista, es pan-budista. Lo encontramos en las tradiciones contemplativas del Valle del Indus, en el hinduismo, en el jainismo, lo encontramos en el brahmanismo, lo encontramos en el budismo, lo encontramos en el taoísmo en China, lo encontramos en muchas tradiciones chamánicas del Asia, ¿no? Lo que descubrieron es que el flujo de esa energía también influencia y determina nuestra cognición. No solo nuestro cuerpo determina nuestra cognición, eso es evidente, ¿no? ¿Cómo ves el mundo cuando tienes hambre? ¿Cómo ves el mundo cuando te sientes satisfecho? ¿Cómo ves el mundo cuando estás urgido y cómo ves el mundo cuando no estás urgido? ¿Cómo ves el mundo cuando estás enojado y cómo ves el mundo cuando estás enamorado?
Es evidente, ¿verdad? No tengo que explicarlo mucho, no debería tenerlo que explicar, que nuestro cuerpo influencia nuestra cognición. No se diga la influencia más profunda. ¿Qué tipo de cuerpo tenemos? Humano. Y por lo tanto, ¿qué cognición tenemos? Humana. ¿Y qué tendríamos que recordar? Que esa cognición humana es subjetiva. Pero ¿cómo la interpretamos? En otras palabras, pensamos que el mundo existe como aparece al cuerpo humano. Es más, fíjense la arrogancia de nuestra especie. Evaluamos el desarrollo de otras especies en dependencia de cuánto se asemejan a la manera en que nosotros percibimos el mundo. Entonces, si eres murciélago, te fregaste, eres un pendejo, ¿no? Porque no percibes el mundo como lo hacemos nosotros. Y por lo tanto te interpretamos como una entidad disminuida, que da pie en una cultura como la nuestra judeocristiana a esclavizarte y, si es necesario, extinguirte. Porque no tienes valor trascendente, no el valor que tiene el ser humano. Y eso es algo que hemos heredado del pensamiento teológico judeocristiano, la idea de que el mundo entero fue creado para nuestro uso y beneficio, que es una monstruosidad, un acto de absoluta arrogancia, muy similar a decir que el universo entero gira alrededor de la Tierra, previo a la revolución copernicana, ¿no? ¿Se entiende eso? Ahora, también nuestras energías vitales determinan nuestra percepción. Y esas energías varían en dependencia de sus flujos y de los lugares por los que transitan, los puntos donde se ensamblan en el cuerpo de energía sutil. Ciertas posiciones de esas energías determinan ciertos estados de conciencia. Cuando la energía se aglutina en una parte del capullo luminoso, porque somos seres luminosos, ¿sí? Experimentas ira. Se aglutina en otra parte, experimentas tristeza. Se aglutina en otra parte y experimentas algarabía. Y de nuevo, ¿qué piensas? ¿Que esa experiencia está dotada de realidad? Y no es otra cosa que una organización particular del sistema de energía. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora da pie esto a la explicación. Desde la perspectiva budista existen diferentes tipos de vientos o energías vitales. Los dividimos en muchas categorías, pero para no avasallarlos, en dos primarias. Hablamos de los vientos kármicos y el viento de sabiduría. ¿Sí? Los vientos kármicos se refieren a la energía vital que nutre a la cognición dualista. Toda cognición demanda de energía. ¿Se entiende eso? La energía que nutre a la cognición dualista tiene que tener un transformador especial. ¿Sí? Es una energía específica de cierto voltaje, metafóricamente hablando, ¿no? El voltaje de esa energía la convierte en lo que llamamos la energía kármica. No puedes alimentar a la cognición dualista con la energía de la sabiduría, porque el voltaje funde la cognición dualista. Entonces, todos los dispositivos que en la vida tienes, tu refri, tu tele, todo, requieren de un voltaje particular y de una cierta estabilidad de voltaje. Nuestra cognición ordinaria del mundo requiere de un voltaje especial, ¿sí? Que hacemos hasta lo imposible por regular. Y la sociedad en la que vivimos nos ayuda a regularlo, de tal manera que siempre es constante y por lo tanto mantiene ese mundo que percibimos. Dualista. ¿Qué quiere decir dualista? Otra de esas palabras tan budistas que nadie entiende. ¿Qué quiere decir dualista? Quiere decir, mantiene la noción de que ese mundo existe independiente a quien lo percibe, al aparato que se emplea para percibirlo. Que en nuestro caso, ¿qué aparato es? Humano. ¿Se entiende eso? Bien, ahora,
esa energía kármica, kármica quiere decir condicionada y dualista, surca primariamente por los dos canales adyacentes al canal central a lo largo de la vida. Y de ahí se extiende a las 72.000 distintas nervaduras que constituyen el sistema de energía sutil. ¿Sí? Pero el eje primario del sistema de energía es el canal central. Y en ese canal central hay otro tipo de energía que se llama de sabiduría, de otro voltaje, que solo puede funcionar en un particular electrodoméstico, que es la luz clara esencial de la mente. Si tú a la luz clara esencial de la mente tratas activarla con la energía kármica, no funciona. Es como un dispositivo de un voltaje puesto en un socket de otro voltaje. O lo quemas o simplemente no funciona. Ahora, la luz clara esencial de la mente no la puedes quemar. Pero lo que sí puedes hacer es conectas y no chinfla, no funciona, no carga. ¿Sí? Porque esa dimensión de la conciencia requiere de una energía en extremo depurada, que es la energía de la sabiduría. Esa solo corre por el canal central. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿cuál es el problema? Que a lo largo de la vida, estos dos canales, el canal masculino y el canal femenino, se enroscan en el canal central, serpentinamente. ¿Sí? Y cuando la energía que por ello surca está activa, ¿qué sucede con estos canales? Se inflan, se dilatan. Y al dilatarse los puntos donde se enroscan, ¿qué sucede? Se aprietan, se ahorcan. Cuando yo le explico esto a mis niñas, lo hago con unos globos de estos largos de magos, ¿no? ¿Los han visto de los payasos? ¿Sí? Entonces, primero tomo los globitos largos, tenemos unos muy largos, ¿no? Y los enrosco un poquito uno con el otro y están muy sueltitos, ¿no? Les pongo un lápiz o algo en medio, ¿no? Y ven qué sueltitos están, y dicen, sí, muy bien. Ahora vean qué pasa cuando los inflo. Los inflo y se hacen al lápiz, ¿verdad? Lo ahorcan, o al palo de la escoba. Así es el canal central sujeto a esos dos canales adyacentes dilatados. Al ahorcarlos, ¿qué sucede con la energía de la sabiduría? No puede correr libremente, está atorada, corre por tramos, donde están los nudos, ¿no? Pero no puede pasar esos nudos. Y por lo tanto, ¿qué no puede nutrir y activar? La dimensión de la conciencia que depende de esa energía. Y así entonces, ¿cómo percibimos el mundo? ¿Cómo podemos? Acorde a la estructura de la conciencia grosa que utilizamos para interactuar con el mundo de la experiencia. ¿Sí? Del todo inconscientes de nuestra naturaleza. Como si hubiéramos perdido nuestra herencia. Sujetos a una terrible amnesia en torno a lo que realmente somos y el potencial que tenemos, creyendo que somos meramente nuestra apariencia y habiendo olvidado nuestra dimensión espiritual, el hecho de que somos seres luminosos, pero que nos empeñamos en ser personas, atados, esclavizados al mundo de la apariencia, con sus ires y venires, que carece ulteriormente de importancia, porque ¿cuál es su naturaleza? Ilusoria. No es más que un sueño. No se parece a un sueño. Es un sueño. ¿Pero qué tipo de sueño? Uno en el que no somos lúcidos. ¿Se entiende esa idea?